Decíamos ayer, señorías, que el debate en relación a alguna pregunta al presidente, a alguna de las comparecencias de ayer, este debate de hoy y el de esta tarde están relacionados. No decirlo y tenerlo claro sería autoengañarnos, ¿no? De manera que yo vinculo la posición que defiendo aquí a las reflexiones que apuntaba ayer y a las que seguramente pueda hacer esta tarde en relación a la propuesta del Partido Popular. De entrada, vuelvo a repetir que en los siniestros, y en este caso los incendios, es muy importante aprender de la experiencia, que es muy importante la prevención, muy importante, que es más barata, que genera menos disgusto, que evita problemas a veces irreparables. Y voy a seguir insistiendo en esto porque si no nos aprendemos esta parte, esté quien esté, terminarán topándose con realidades similares más pronto que tarde. Decía también que es decisivo que tengamos una política de emergencia y de seguridad y que esa no sea cubrir el expediente, sino que forme parte de las prioridades de un gobierno moderno, de un país desarrollado. La seguridad es un parámetro básico, aunque a veces se asocie solo al orden público. La seguridad es un concepto, como saben, absolutamente más amplio, donde el papel de la población, el papel de las instituciones es muy relevante. Y en este sentido, nosotros creemos que este es un parámetro a revisar, a mejorar, a actualizar. Por eso, en las estrategias de seguridad, los planes y los medios son también relevantes. A veces no son determinantes, pero son relevantes. Ayer alguien desde la tribuna citaba a algún experto norteamericano en esta materia y relativizaba la capacidad de respuesta de los medios aéreos frente a incendios de alto nivel, ¿no? Pero hay que tenerlo. De manera que la propuesta que hace esta PNL, con una duda, nosotros la apoyamos de forma inequívoca. Es poco razonable. Digo, la duda es la siguiente. Yo deduzco de la información que circula, porque el consejero ayer tampoco me pareció que se lo supiera, que la Administración General del Estado dispone de medios aéreos en la Unidad Militar de Emergencia, que tiene su complejidad, y el Ministerio de Medio Ambiente también. Y no son los mismos. Si de luego en las páginas del Ministerio aparecen recursos del Ministerio de Medio Ambiente que yo no sé si son los mismos que la Unidad Militar de Emergencia. Si alguien se lo sabe y nos lo aclara, pues nos ayudará. En cualquier caso, sean del Ministerio de la Defensa, sean del Ministerio de Medio Ambiente, parece razonable que en este territorio una parte de esos efectivos estén. Si no puede ser todo el año, al menos los periodos de alto riesgo. De manera que eso nosotros lo tenemos, nos parece elemental. Como no teníamos claro si estamos hablando de los mismos hidroaviones, nosotros en la primera parte de nuestra enmienda lo que decimos es que los del Ministerio de Medio Ambiente, los que aparecen en la página web del Ministerio, que no sé si son los mismos que los de los militares, una parte se puedan colocar en Canarias. 1 o 2 máquinas de estas características para las respuestas inmediatas. Por eso, en el punto 2 de la enmienda de adición, hacemos referencia al Ministerio de Medio Ambiente, porque yo también sé que el Ministerio maneja recursos, ¿no? De manera que sean militares, sean del medio ambiente, sean ambos, parece razonable que reclamemos ese tema. Visto el panorama y el clima generado, yo mucho me temo que, aunque lo digamos, no nos van a hacer caso. ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho muchas cosas relevantes, ajustadas a derecho, o que están en nuestras normas, por lo tanto, y que son razonables, y no nos hacen caso. De manera que yo empiezo a perder la esperanza de que el Gobierno español atienda las necesidades de Canarias de forma justa. Y pudiera ocurrir que aparezcan aquí argumentos en contra de que una parte de estos aparatos se ubiquen en Canarias. En ese caso, nada improbable, desgraciadamente, lo que planteo también en esta enmienda de adición, que lo hagamos nosotros. Porque los hidroaviones, frente a los helicópteros en general, aunque hay algún helicóptero de alta capacidad, tienen más capacidad de carga.
que es en lo que se diferencian, porque en la maniobrabilidad, en principio, los helicópteros parecen más adaptables a la situación de nuestra orografía. Y que, si al final el Gobierno español, después de las solicitudes pertinentes, no respondiera, pues que el Gobierno de Canarias, en la estructura de medios del que dispone, pues incorpore el hidroavión como un medio aéreo potente y de gran capacidad de carga. Eso significa aumentar los recursos o cambiar los recursos aéreos de helicópteros hacia hidroaviones. Y lo digo en precaución de que el Gobierno de España no dé respuesta. Yo no soy tan optimista como el proponente de que esto lo vamos a aprobar por unanimidad. Si fuera así, pues me alegraré de que ocurra, ¿no? Aprovecho en esta enmienda para hacer referencia a elementos que sería deseable aprendiéramos de ellos. Decía al principio que la prevención es fundamental, decía que es muy importante la política de seguridad y emergencia, y tengo que decir que aunque aquí partimos de cero a principios del año 99 empezamos a trabajar los temas de seguridad, fuimos la última comunidad que creó una estructura en el Gobierno para esta materia, hay situaciones que son mejorables. Por ejemplo, los planes de emergencia. Se arreglaron, se hicieron, muchos no se han implantado y de luego no se han revisado después de casi una década cuando la normativa básica del Estado se ha modificado. Parece razonable que esos planes se adecúen. Hay 10 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que están obligados a tenerlos y no los tienen. De manera que esta problemática referida a los planes de emergencia, los que tenemos en unos casos no se han actualizado a pesar del cambio legislativo y en algunos casos no se han implementado, porque los planes no están solo para cumplir la norma y para guardarlo, los planes están para generar las acciones que en ellos se tienen previstas y generar la cultura pertinente en la materia. De manera que nosotros aprovechamos esta enmienda, ya que hablamos de medios, para que también se haga una reflexión sobre la necesidad de revisar, de actualizar, de poner en valor la política de seguridad y de emergencia y reconocer un hecho incontrovertible. Y es que las emergencias no solo son los incendios, hay más cosas, y habíamos iniciado un proceso de crear una red de recursos pequeña y profesionalizada de centros insulares de coordinación de emergencias y habíamos empezado por la isla menos poblada sabiendo de sus dificultades y que está en un proceso de desmontaje. La crisis llega y la crisis daña, la crisis produce menos servicio. Por eso, cuando hablamos de la crisis, tenemos que hablar de que tiene consecuencias sobre la sanidad, sobre la educación y también sobre la seguridad. En estos momentos, Gestión Sanitaria y de Seguridad de Canarias, esta empresa pública, que yo creo que es muy relevante y muy importante, tiene un plan de despidos muy significativo que creo que va a disminuir la escasa capacidad operativa de este sector y creo que eso también se debe revisar. Por eso aprovecho en esta enmienda de adición para reclamar, primero, para apoyar la tesis de que los hidroaviones, sean del ministerio que sea, tengan base en Canarias. Si esto, como yo presumo, desgraciadamente no se da, para que lo hagamos nosotros con nuestros recursos, porque la competencia también es nuestra, y que aprovechemos esta situación para mejorar en la prevención, y lo discutiremos esta tarde, en la política de emergencia, y espero también, y lo discutiremos esta tarde, en la atención a los ciudadanos y a los ciudadanos y a las instituciones afectadas y dañadas, en este caso, por los incendios. De manera que espero que las enmiendas que proponemos ayuden a que el debate no sea como en algunos momentos ha parecido, y espero que seamos capaces de reconducir, y tú más, ¿no? Es decir, que seamos capaces de trasladar, Gobierno y partidos que lo sustentan y oposición, de que aquí en esta Cámara somos capaces de recoger las inquietudes, las preocupaciones, los problemas y buscarles un mínimo cauce, y creo que estas enmiendas enriquecen y convierten la PNL, yo creo que en una apuesta más ambiciosa que solo recurrir a más recursos con los que estamos de acuerdo en materia aérea, con el caso de